Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio de el periodo intertestamentario. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque viene, ¿cierto?, una festividad que se llama Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Y los hechos que ocurren en la fiesta de la dedicación son en un periodo donde en nuestras Biblias en general, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, no aparece mucho antecedente de lo que sucedió en esa época. Hay algunos indicios, algunos libros tardíos, ¿cierto? O los últimos profetas, quizás el libro de Esther, Edra, Nehemías, pero aún así hay un periodo donde no hay escritos. Desde Malaquías o Zacarías, por ahí, dependiendo del orden de la Biblia. Llegamos hasta los escritos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, pero no hay algo intermedio que nos diga qué es lo que pasó. Entonces a veces tenemos que recurrir a otro tipo de documentos, aparte de la Biblia, para saber qué es lo que estaba pasando en esa época. Así es que ese periodo intertestamentario se refiere a ese periodo entre, que es un típico nombre más cristiano que se le llama periodo intertestamentario, entre testamento, Antiguo, Nuevo Testamento. Ese es el nombre en general. Este periodo se conoce por otros nombres, pero lo tilda así por un tema de que sepamos a qué nos referimos. Entonces, para hablar de esa época, que se le conoce como la época de silencio, el tiempo del silencio, ya que no hay profecía, no hay escrito, no hay texto, sí tenemos que recurrir a otro tipo de contenido. Entonces, desde esa destrucción que ocurre en el primer templo, la deportación, la vida, ¿cierto?, de los judíos también en Babilonia, pasamos luego a la historia, la época de Yeshua. Y en ese periodo nosotros tenemos que recurrir a materiales, por ejemplo, como Flavio Josefo, que él nos entregará también alguna información de esta época. También podemos ver el Talmud de Babilonia, que también nos ofrece qué es lo que sucedía en aquella época, ya que justamente el Talmud de Babilonia es porque fue compilado, más que nada fue desarrollado por los judíos que habían sido deportados hacia Babilonia. Estuvieron allí y allí hicieron florecer también la tradición judía de las escrituras y la profundizaron. De eso vamos a hablar justamente hoy día. ¿Cómo fue que pasó todo eso? Vamos a hablar, no vamos a dar un recorrido completísimo de todo porque nos tomaría mucho tiempo y mucha historia y es mucha información, pero sí vamos a ver los temas principales que tenemos que sí o sí conocer de esta época. También podemos buscar en otros libros apócrifos, por ejemplo, Macabeos, los libros de los Macabim, los Macabeos, que justamente allí aparece la historia de Hanukkah, que celebraremos pronto, ¿cierto? Nuestra comunidad, una festividad tradicional, histórica, judía, ¿cierto?, de Israel, un triunfo también que hay ahí, un triunfo militar. El libro también del apócrifo de la sabiduría del Ben Sira, el eclesiástico Ben Sira, o el libro de la sabiduría, no más que nada el libro del eclesiástico Ben Sira, que es bastante interesante ese libro, ya que hay muchas citas del Brit Hadashah, incluso de las palabras de Yeshua, que claramente hay una ética, una moral que proviene de ese libro. Es bastante interesante, es como un libro tipo Proverbios, que aplica a otras cosas más también, como un poco más contemporáneo de esa época. Es muy interesante ese libro, realmente, como apócrifo. También podemos ver los libros bíblicos de Esdras, Nehemías, Esther, que aparecen en esta época, desde la destrucción del primer templo, deportación, hasta la época de Yeshua, y ahí pasan bastantes años. Así que vamos a hablar sobre todo esto. Ya, este periodo de periodo histórico se le suele llamar silencio intertestamentario. ¿Ya? Se le llama o periodo o silencio intertestamentario. Se refiere desde la destrucción del primer templo, como dijimos, hasta la época de Yeshua, ya en el segundo templo. O sea, es como la etapa entre templos. ¿Qué es lo que pasó entre un templo y el otro? Cuando no estuvo el templo, cuando no hubo oficio. ¿Qué es lo que pasó con la vida religiosa o de fe del pueblo de Israel? ¿Qué pasó con los israelitas? Con su fe, con su práctica, cuando se destruyó el templo. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué fue tan terrible? ¿Y por qué? ¿Qué tuvieron que hacer para evitar otra catástrofe todavía mayor?
en toda esa época. Estos también se refieren, estos años, ¿cierto?, a los años de silencio. Se les llama así también años de silencio. Desde el exilio de Babilonia. Hubo un tiempo donde hubo completo silencio en la escritura. No aparecen muchos profetas. Solamente tenemos algunos apócrifos, algunos libros que se desarrollaron quizá un poco más tardíamente. Y esta etapa conlleva realmente al comienzo, y yo diría incluso al nacimiento del judaísmo, como tal, como se le conoce. Porque las bases del judaísmo se sientan en esta época. En esta época que nosotros no leemos en la escritura, que no la vemos allí tangiblemente en la Biblia, pero esa es esta época del silencio donde se desarrolla y florece el judaísmo, la interpretación judía, todo lo que es las instituciones tradicionales del judaísmo, que hasta el día de hoy persisten. Entonces aparecen unas nuevas instituciones judías que luego hablaremos de ellas, como por ejemplo la sinagoga. Eso aparece en esta época. Hay una lucha, como allí dice, contra la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Nos referimos con esto, ¿cierto?, a la situación donde un pueblo empieza a perder su identidad, sus costumbres, sus tradiciones, su religión, porque empieza a mezclarse, ¿cierto?, con lo que está pasando alrededor. Entonces hay una asimilación a las culturas dominantes. En general el mundo siempre ha tenido este fenómeno de la asimilación. Siempre el imperio gobernante asimilaba al resto de los que conquistaba realmente. Y les daba en el fondo un parámetro claro de qué es lo que debían pensar, qué es lo que debían hacer, qué era lo oculto, qué es lo razonable en la religión y un montón de cosas. Siempre el que domina al otro termina de una forma imponiendo esto. Aunque no todos los gobernantes fueron así. Tenemos el caso del rey Ciro, ¿cierto? Que él fue justamente el que ayudó a reconstruir el templo. Y que fueron gobernantes que permitieron la pluralidad también de las religiones de los pueblos pequeños que conquistaban. No los obligaban a convertirse, sino que los respetaban. Los hacían pagar tributo, sí, les daban protección a cambio, pero no los obligaban. Pero en este periodo, o en general, siempre ha pasado eso. Entonces, el pueblo de Israel, estando en su tierra, luchaban un poco contra la influencia de los pueblos de alrededor, de Canaán, podríamos decir, el politeísmo. Pero ya siendo desterrados de allí, de su tierra, la lucha se vuelve mucho más difícil para los judíos en mantener toda su tradición, la Torá, los mandamientos. Realmente se hace muy, muy difícil. Y hay preguntas también que surgen. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué Dios nos desterró de nuestra tierra y hoy día estamos fuera de ella? ¿Cómo realmente nos alegraremos estando fuera de Israel? ¿Cómo podremos servir a Dios estando fuera de nuestra tierra? Bueno, son preguntas que el pueblo en su momento se hizo y las hizo seriamente. Por eso es que en contra, ¿cierto?, de la asimilación, el pueblo reacciona, crea instituciones para practicar la Torá fuera de Israel. Y este es un punto clave, quizás que todos nosotros podemos llegar a aprender muchísimo en la historia, ¿cierto?, de Israel. Y es que, ¿cómo podemos realmente practicar en condiciones difíciles la escritura, los mandamientos, la Torá? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos organizar de tal manera que seamos fieles a Dios? Bueno, eso es a modo de introducción de lo que vamos a hablar en breve. Bien. Parece que está la hora de la alergia. Que me viene la alergia, parece. Bien. La fe israelita previo a la destrucción. ¿Ya? Aquí vamos a hablar primeramente cómo era la vida israelita antes de la destrucción del primer templo. ¿Qué es lo que pasaba con Israel? Ya más o menos conocemos la historia, ¿cierto? Desde Abraham, sus descendientes, bajan a Egipto, terminan siendo siervos de Egipto, son rescatados, pasan por el desierto, llegan a la tierra,
están un tiempo, construyen el templo, viene el reino de David, ¿cierto? Salomón, y después de eso vendrían divisiones, ¿ya? Después de la época de David vino división para Israel, el reino del norte, el reino del sur. Y en general se permitió un solo templo, aunque realmente cuando vemos en la arqueología habían bastantes templos, y por eso es que la lucha de la Torá es tan fuerte, porque había muchos lugares de culto. Pero solamente se valida el templo de Jerusalén como el único lugar de adoración, el que Dios escogió para habitar allí su nombre. Entonces, todo el pueblo y la vida de la fe de Israel giraba en torno al templo. Y eso es lo que tenemos que entender primeramente. Lo primero entonces es que Israel tenía una fe basada y enfocada en el templo. ¿Qué es lo que se hacía en el templo? Teníamos en el templo, ¿cierto? Que las labores aparecen en la Torá, en el libro de Levítico, en Números, allí aparece todo eso. Tenemos también, ¿cierto? Por ejemplo, las ofrendas de Tamid, la ofrenda continua, perpetua, que se hacía tanto al amanecer como al atardecer. Se daba, ¿cierto? Esta ofrenda diaria, que había un sacrificio, que era como un olor que subía, ¿cierto? Agradable delante de Dios, como una manera de demostrar que el pueblo estaba pendiente, siempre presente, que Dios estaba con ellos. También tenemos por ahí las ofrendas de Musaf, que eran los adicionales en la fiesta, que todos los días habían ciertos sacrificios, ofrendas, pero los días festivos, por ejemplo, hoy día como hoy, como Shabbat, un día sábado, o una fiesta como Pesach, Sukkot, y en general todas las fiestas se hacían ciertos sacrificios adicionales. Entonces, todo esto era llevado, ¿cierto?, a cabo en el templo. Sacrificios adicionales que se hacían. Toda festividad o moed, que se dice en hebreo, moed, festividad, tiempo, estación, tiempo señalado, eran, ¿cierto?, a través de sacrificios. Habían ofrendas individuales también, ofrendas por el pecado que la persona, un israelita, llevaba, ¿cierto? Si había ofendido, si había hecho un pecado, llevaba su ofrenda allí para expiar su culpa. Obviamente él tenía que ir arrepentido, ofrecía un sacrificio para la culpa. Había también otro tipo de sacrificios personales, por ejemplo el shelamim, que se llama las ofrendas de paz, que los israelitas llevaban allá, ¿cierto?, su ofrenda, porque habían recibido, por ejemplo, una buena noticia, algo bueno, y hacían una ofrenda de paz. Es decir, bueno, yo estoy contento con lo que me has dado, yo quiero ofrendar delante de ti. Pero también habían ofrendas nacionales, ¿cierto?, que eran para todos, que generalmente estas las llevaban lo que era el sacerdocio, los levitas, los sacerdotes. Allí ellos hacían todo el servicio, desde el sacrificio, la presentación, la quema del animal, los inciensos, la limpieza. Ellos hacían todo eso prácticamente. Y esto funcionaba todos los días, día y noche, día y noche. Había un centro, ¿cierto? Un enfoque en el templo. Esto lo podemos ver allí, ¿cierto? En Números, libro de Números, también todo lo que son las ofrendas. Entonces, si pudiéramos decir que este era un judaísmo, por así llamarle, ¿cierto?, una práctica de Israel, aunque en verdad en esta época no se le llamaba judaísmo, era más que nada la fe israelita, una fe hebrea de los hijos de Israel, ¿cierto? No es tan exacto llamar el judaísmo todavía en esta época, pero convengamos que así le vamos a denominar, y estaba centrada en el templo. Esto era lo que se hacía siempre, el templo, todo centrado en el templo. ¿Cuáles eran los problemas que esto traía? Porque, por supuesto, Dios mandó esto, está bien, pero ¿hay problema o no con que solo haya un templo? ¿Podría haber alguna dificultad para los hijos de Israel? Pues la verdad es que sí. Una primera dificultad que encontramos es que los israelitas que vivían, por ejemplo, cerca del templo de Jerusalén, todo bien, pues, su vida espiritual, podían llevar su ofrenda sin problema, estaban ahí, podían contemplar el servicio a Dios. Era un lugar bastante, cierto, cercano, por así decirlo, espiritual, lleno, cercano a Dios. Pero ¿qué pasa con los que vivían lejos? En ese tiempo no había Zoom, no había internet,
No había ni WhatsApp, ni videollamadas, ni nada de eso. Entonces, la gente que vivía lejos del templo terminaba alejándose, ¿cierto?, de la práctica del templo y terminaba haciendo sus propios santuarios. Y estos están desparramados por Israel en todo lugar. Arqueológicamente hablando, los descubrimientos dicen que hay en todo lugar templos. Y prácticamente rivalizaban de una u otra manera. Entonces el templo de Jerusalén era un templo más incluso en algún momento. Los que vivían lejos, ¿qué relación tenían con el templo? Poco y nada. Solamente la escritura ordena que subieran al menos, ¿cierto?, 3 veces al año en la fiesta de peregrinación, que eran Pesaj, Shavuot y Sukkot. En estas 3 festividades el pueblo tenía que ascender a Jerusalén, y en ese momento se conectaban, pero todo el resto del año estaban totalmente desconectados. Otro problema que había es que habían 2 reinos divididos. El templo estaba en el reino del sur. ¿Qué iba a ser el reino del norte? Otro templo. Rivalizar. Obviamente iban a tener otra práctica. Entonces, para los que estaban cerca del templo de Jerusalén, era mucho más fácil mantener su vida conforme a los mandamientos, al pacto de Abraham, etc. Pero en cambio los pueblos que estaban más alejados, o el reino del norte que no tenía el templo, pronto se vio tentado a hacer sus propios templos, sus propios sacrificios, alejarse del servicio y al finalmente alejarse también de lo que traían anteriormente. Y se entremezclaron también con las naciones. El reino del norte fue el primero que se empezó a asimilar a otros pueblos, y de hecho fue el primero en caer. Ya vamos a ver ese tema. Entonces hubo una asimilación creciente de las prácticas paganas, y esto se acentúa por el hecho de que estaban lejos del templo. Es difícil mantener todo eso si vivimos tan lejos del templo, mantener la espiritualidad y la conexión con Dios. Y luego vendría la destrucción de Jerusalén. Pero antes de eso, antes de la destrucción del templo, vendría la conquista de los asirios en su jornada, ¿cierto?, de conquistas que traían por todo el mundo conocido. Los asirios llegan a conquistar el reino del norte. Ahí cabe destacar que por qué Israel siempre se ve entrometido en esta conquista de imperios grandes, etc., es por su posición dentro de el paso de África y Asia. Recordemos que Israel está justo ahí en una parte donde se conecta Asia con África, un paso comercial de hecho. De hecho, era un camino comercial. Israel estaba en medio de un camino comercial y el reino del norte florecía también porque tenía ese comercio, tenía ese camino. Habían 2 caminos en la antigüedad y uno de ellos, caminos que podrían recorrer muchos lugares, y uno de esos estaba en medio del reino del norte, pasaba por allí. Aparte, el reino del norte era mucho más próspero. Era más codiciable conquistar el reino del norte, que estaba lleno de ríos, de verde, que el reino del sur, que era desierto, el desierto de Judea, el mar muerto. Tendría un par de manantiales, pero el reino del sur dependía mucho más de la lluvia. En cambio, el reino del norte tenía mucho más agua. Entonces todos los enemigos de Israel preferían conquistar el reino del norte, por supuesto. Fueron los primeros en caer ellos. Fueron conquistados y cayeron. Babilonia posteriormente detiene toda esta jornada que llevaban los asirios de conquista del reino del mundo conocido, y se alzaron, ¿cierto?, sobre los asirios, los detuvieron en toda esta conquista. Babilonia, Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar, como se dice en hebreo. Entonces, posteriormente, Babilonia detiene a Siria y ellos van a conquistar a Jerusalén. Esto ocurre en el 10 de Tebet, que sería una de las fechas de los ayunos, ¿cierto?, que tenemos, estas fechas. Aquí nos acercamos a las fechas de los ayunos importantes, o los ayunos menores, de hecho, que se conocen en el judaísmo, y tienen que ver con la destrucción y el recuerdo del templo. Posteriormente, queman, ¿cierto?, en conquista de Jerusalén. Se dice que por ahí en Tamuz, ¿cierto?, se abre la brecha de los muros, cae Jerusalén y se quema el templo, el 9 de Ab, Tisha B'Av. La destrucción del templo ocurrió, hay 2 versiones, hay unos que dicen que fue por el año 422 y otros que dicen que por el año 587.
se llevan por 65 años. Es bastante. La cuenta griega, o la cuenta universal de la historia universal, la sitúa mucho más posterior que la cuenta judía, del Seder Olam, en este caso, que es la cuenta judía. Luego de eso viene el exilio de Babilonia. ¿Ya? Los judíos que estaban en Jerusalén son exiliados y llevados cautivos a Babilonia, a Babel. Prácticamente se llevaron el 90% de la población hacia Babilonia. Se llevaron a toda la gente que tenía una mejor posición y el otro 10% que lo dejaron allí y eran prácticamente gente más pobre, gente que ya no tenía mucho y para ellos no valía mucho la pena ni intelectualmente ni de nada. Y se llevaron cautivos a Babilonia, ¿cierto? Realmente a todos los judíos, príncipes, toda la élite. ¿Qué es lo que pasa entre este periodo? Bueno, hubo ese 10% que se quedó, trató de organizarse, trató, ¿cierto?, de superar esa crisis. Entonces intentaron volver a poner un gobernante en Judea. Hubo una aprobación para que estuviera Gedalías, que así se llamó, Gedalía, que también hay un ayuno en su memoria, porque en el fondo todo el pueblo se organizó, lo vieron a él como un gobernante, una persona justa, lo nombran a él como gobernante, pero Gedalías se confía y la política nunca falla. Terminan matando a Gedalías por razones políticas. Entonces ese intento que hubo de reconstrucción, de levantamiento de Jerusalén a través de Gedalías, se hundió nuevamente. Por eso hay un ayuno y un luto. Prácticamente esa gente que quedó allí por toda esa crisis que vino, ¿cierto? Luego de ese asesinato terminaron huyendo a Egipto. Los judíos que habían quedado allí huyeron a Egipto. Entre ellos, por ejemplo, el profeta Jeremías. Ahí es donde leemos, ¿cierto?, la historia. También conectamos a los profetas. Jeremías huye a Egipto. Y junto con todas esas personas que están allí, y solamente quedan algunos allí, pero la mayoría se tiene que ir. Y Jerusalén es una desolación. Como dice el libro de Lamentaciones, zorras andan en él. Prácticamente no hay nada. Se pasean los animales salvajes, no queda nada de lo que fuera un hermoso templo, una hermosa ciudad. Y queda la total desolación. Este es el periodo de la destrucción de Jerusalén. Luego de toda esa crisis, ¿qué pasa? Los judíos que son llevados a Babilonia conforman lo que se le llamó la Anshei Knesset Hagdolah, los hombres de la gran asamblea. Los judíos, ¿cierto?, se organizan allí en Babilonia para colocar una gran asamblea, como un gran Sanedrín, pero que en realidad se llama la Anshei Knesset Hagdolah. Conforman un cuerpo de liderazgo, de jueces, de gente líder de 120 personas en Babilonia, porque vieron toda la crisis que se vino, toda la destrucción y dijeron, si no hacemos algo, aquí se acaba todo, finalmente. Entonces los judíos se organizan y hacen esta gran asamblea. Ellos decían algo parecido a esto. Antes, ¿cierto?, ellos se veían como apartados del mundo, en la tierra santa, en la tierra de Dios, el monoteísmo, vivir en el templo, y ahora estaban en medio de él. Antes apartados del mundo, ahora estaban en medio del mundo. ¿Les suena esa frase? Bueno, esto empieza a surgir aquí, desde el exilio de los judíos. No somos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué es lo que denota eso? El exilio. Estamos en el exilio, pero no somos de allí. Pertenecemos a una tierra, pertenecemos a una identidad, tenemos una Torá, tenemos un legado, tenemos patriarca. No podemos abandonar todo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Antes estábamos apartados de esto, pero ahora estamos en medio. Algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Anshei Knesset Hagdolah? Ellos dividieron al pueblo en pequeños grupos. Empezaron a dividir al pueblo, a la gente, para que se organizaran, para que tuvieran una vida y empezaran nuevamente a retomar lo que era su identidad, su legado,
y que no abandonaran. Porque si todo el pueblo, si cada uno se asimilaba y se iba conforme a la práctica de Babilonia, que Babilonia tenía algo muy bueno y algo muy peligroso a la vez. ¿Qué era lo bueno de Babilonia? Como a veces se le llama la madre de todas las rameras. Se le llama así porque realmente Babilonia era un pueblo multicultural, multirreligioso. En Babilonia se toleraba todo. Cualquier religión, cualquier dios, todo era aceptable. No importa, que todos crean en lo que quieran. Entonces Babilonia era una cuna de todo tipo de idolatría. Y los judíos podían verse llevados hacia eso. Entonces ellos se organizan, se dividen en grupos y empiezan a organizarse. Y se crea este grupo, ¿cierto? Que se reúne, crean las primeras instituciones judías. Crearon el Beit Din, que era la corte judicial, que obviamente era para ver algunos casos de justicia. Para no llevarlos a la corte de Babilonia, preferían verlos con su propia ley, es decir, con la Torá. ¿Cómo aplicar la Torá en esas circunstancias que los judíos pasaban allí en Babilonia? Crearon también el Beit Midrash, que es una escuela. Eran escuelas para niños. Para enseñar qué cosa? Las escrituras, los textos sagrados en esta época. Y se crea también lo que es la Beit Tefilá, la casa de oración, o también la Beit Knesset, que también es la casa de reunión o la sinagoga. Entonces, la Beit Tefilá y la Beit Knesset en ese momento eran prácticamente lo mismo. Ya no tenemos templo. ¿Dónde vamos a orar? Bueno, levantamos un pequeño lugar y oramos allí. Una Beit Tefilá, que también servía como un centro de reunión para todo el pueblo judío, como lo son hoy día también las comunidades judías. Y como dice ahí, ¿cuál es la frase clave de esta época para entender? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si estamos en el mundo, ¿qué es lo que podemos hacer para no conducirnos como el mundo? Crear nuestras propias instituciones, resguardarnos, estudiar a nuestra manera, tener nuestro texto, tener nuestra institución, tener nuestros jueces, para que no nos cambien la ley en el fondo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que hacer algo. Fe práctica. Porque si solo hubiesen tenido fe, a lo mejor nada hubiese ocurrido más allá. Nada bueno para ellos. Algunos aprendizajes de esta jornada. Hasta aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es profundizar sobre estas tres instituciones. No vamos a extendernos más allá de eso, para no llenarnos de demasiada información, ¿ya? Pero hasta aquí quiero que reflexionemos en las siguientes cosas. De lo que es la historia y qué es lo que nosotros debiésemos meditar sobre ello. Ellos tuvieron las siguientes prioridades o los siguientes principios para lograr mantenerse. Aún estando fuera de Israel, aún estando en un lugar hostil, se mantuvieron. ¿Cómo? Si no se puede estar apartados del paganismo, creamos instituciones que nos separen de este. Nos distinguimos. Si todos seguían bajo un tipo de justicia a su manera, nosotros proponemos otro. Si todos se educan en las escuelas para aprender quizás quién sabe qué, nosotros hacemos nuestras propias escuelas para nuestros hijos. Si todos, ¿cierto?, van a hacer culto en cualquier lugar, ofrenda o tributo, nosotros levantamos nuestras propias casas de oración, donde podamos también llevar ofrendas. Entonces, no se puede estar apartado en el mundo de todas las cosas. Todos estamos involucrados en el mundo, de una u otra manera. Pero tenemos que crear instituciones, fortalecer también ciertas instituciones, comunidades, como ya vimos anteriormente y lo vamos a ver un poquito más en detalle, que nos separen y nos distingan, ¿ya? Por eso en el judaísmo hasta el día de hoy, no todo se trata de estudiar la educación secular, también hay que estudiar la Torá. Si no estudiamos esto, nuestras jóvenes y las siguientes generaciones van a perder nuestra moral, nuestra ética, nuestro camino, nuestra manera de ver el mundo. Por lo tanto, tenemos que rescatar eso, ¿ya? Así que esto es un gran aprendizaje también para todos nosotros. Otra cosa,
si no se puede guardar una mitzvah, un precepto, totalmente, se hará lo más que se pueda. Y esto también aparece en la instrucción que le dan los apóstoles a los creyentes gentiles. Realmente. Si no se puede guardar una mitzvah, no hay templo, no estamos en Israel. ¿Cómo vamos a dar diezmos si no estamos en Israel? ¿Cómo vamos a llevar los diezmos a los templos? ¿Cómo vamos a hacer sacrificios? ¿Cómo vamos a llevar una ofrenda? ¿Cómo vamos a hacer un montón de cosas? Bueno, si no se puede guardar una mitzvah totalmente, se debe hacer lo más que se pueda. Por ejemplo, el Shabbat dice, guardarás el Shabbat, pero también dice la Torá, recordarás el Shabbat. A lo mejor estoy imposibilitado de guardar un Shabbat, pero lo voy a recordar. Voy a hacer lo más que pueda para recordarlo en ese día y no apartarme de la santidad. Aunque para ellos obviamente no fue fue mucho más radical todo esto. Ellos no podían y no podían realmente guardar. Ellos fueron los primeros que se tuvieron esta duda y esta cuestión, este cuestionamiento. No podemos guardar la Torá. ¿Qué hacemos con el sacerdocio? ¿Qué hacemos con la Torá? ¿Qué hacemos con el libro levítico? Si nada de eso se puede cumplir. Bueno, no podemos hacer todo eso, vamos a hacer lo más que se pueda. ¿Cómo? Bueno, haciendo que nuestras sinagogas sean lugares de oración, alineándonos lo más que podamos con el templo, tratando de hacer lo más que podamos de lo que Dios nos pidió en la Torá, en nuestras posibilidades. Y esta es una enseñanza grande que también el judaísmo tuvo que aprender en ese momento. El judaísmo no tuvo que innovar, por así decirlo. No fue así como que se levantó una voz celestial y dijo, bueno, hagan esto entonces. Tuvieron que también juntarse, reunirse, obviamente orar y tratar de seguir la voluntad lo más que podían, la voluntad de Dios. No cumplir una mitzvah no imposibilita que no se pueda cumplir otra. Pensar de esta manera. Claro, no puedo cumplir esta, ok, pero a lo mejor puedo cumplir otra. No, tampoco, bueno, tengo que buscar otra. Tengo que buscar qué puedo cumplir realmente. Hacer una búsqueda activa. No hay templo, no estamos en la tierra, no tenemos sacerdocio, hay muchas cosas que nos faltan. Bueno, no podemos hacer esto, esto, otro, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Y lo que sí podemos hacer, tenemos que hacerlo de buena manera. Y no pensar, porque no sé, no pude hacer esto, entonces ya no guardo todo el resto. No, tuvieron que pensar de una manera mucho más detallada, mucho más diligente realmente. El judaísmo aquí empieza a nacer con toda su rama de estudio, investigación, etcétera. ¿Por qué? Porque tuvo la necesidad de reinventarse, de tratar de aplicar todo esto en la vida. Todo esto en la vida común, realmente. Y otro aprendizaje que quiero que esté allí presente es que si no se puede estar apartado del paganismo, perdón, me fui para arriba, reemplazar antiguas prácticas por nuevas prácticas en consonancia con ellas. No tenemos para hacer un sacrificio tamid en la mañana y en la tarde. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en la hora que se hacía el sacrificio continuo llamado tamid en la mañana y al atardecer, hacemos oraciones a esas mismas horas. Oramos y leemos los pasajes donde está la instrucción de esos sacrificios para conectarlo lo más posible. Es decir, no es que tuvieron que inventar una nueva religión, algo, no, tuvieron que volver a conectarse. Porque una de las cosas que ellos se tuvieron que preguntar cuando llegaron ahí y que aparece, ¿cierto?, en el libro de Nehemías, ¿por qué nos pasó esto? Dios, ¿por qué hiciste esto con nosotros? ¿Qué es lo que hicimos mal? Bueno, parece que se recuerdan cuando Esdras les leyó, ¿cierto?, la escritura al pueblo, el pueblo lloró y dijo, ahora entendemos por qué nos pasó lo que nos pasó. El pueblo se tuvo que cuestionar, fuimos desterrados de Babilonia, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? Se supone que Dios está con nosotros, pero ¿por qué nos pasó esto? Israel tuvo que reflexionar, los judíos tuvieron que cambiar su práctica, pero no cambiarla para hacer totalmente lo contrario, no, para volver al original, a la senda antigua,
al mandamiento, a la Torá. Innovar de alguna otra manera para conectarse nuevamente con eso anterior. Y eso es lo que se transformó en todos los servicios de oración en el judaísmo. Por ejemplo, un caso. Hablemos entonces un poquito más en profundidad sobre cada una de estas instituciones para realzar la importancia que tienen y por qué en esta época también de Hanukkah es bueno recordar todo esto. Porque hay una lucha, ¿cierto?, contra el mundo. Hay una batalla. ¿Qué dice la Escritura? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, si tú quieres permanecer en Dios, tienes que mantenerte en una lucha también. Porque el mundo te va a querer desviar, te va a querer apartar, pero tú tienes que mantenerte firme. Pero también te tienes que apoyar. Israel supo en qué apoyarse. Y creó estas instituciones que la verdad fueron una cosa increíble. Fueron muy buenas, una muy buena invención realmente. Bueno, esas nuevas instituciones, primero hablemos sobre el Beit Din, la corte judicial. Beit Din, casa de juicio, literalmente. Era un sistema separado del babilónico, es decir, ellos tenían sus propios casos y los veían en su propio tribunal. Entonces, ¿qué decían los demás? Bueno, ellos que vean sus cosas en su tribunal y lo arreglen entre ellos. Ellos saben su ley y que arreglen sus cosas entre ellos. Entonces el judío empezó a arreglarse conforme a su ley, la Torá. Generalmente esta corte era de ancianos. 3 ancianos. 3 personas. ¿Recuerdan la frase de Yeshua? Cuando hayan 2 o 3 reunidos. Bueno, esto viene también del Beit Din. Era un pequeño tribunal. 3 personas que les traían los casos, por ejemplo, que sucedían, no sé, hubo un robo, qué se hace para reparar ese robo. Por cierto que hoy día a la justicia no le interesa mucho la reparación de los delitos. Pero en ese tiempo sí, en la Torá sí se habla bastante de esto. ¿Cómo hacer una reposición? Si yo dañé a otra persona. Ok. Entonces si el caso no lo arreglaban entre las 2 personas que habían tenido el problema, lo llevaban a un Beit Din, una pequeña corte. Que eran de 3 personas. 3 ancianos. 3 personas que dirimían todas estas cosas. Ellos daban un veredicto. Si las personas realmente que estaban en ese problema no estaban conformes con eso, con ese dictamen, ese dictamen, ¿cierto?, de estos 3 ancianos, podían llevarlo a un tribunal de apelación, ¿ya? Que era una segunda instancia también que existió dentro del judaísmo en Babilonia. Y si ya no estaban conformes tampoco con esa decisión, lo llevaban a un tribunal supremo, que era una tercera instancia, muy similar a lo que ocurre hoy día en los países normalmente. ¿Cuáles eran los principios que se basaban el Beit Din? La justicia, ¿cierto? Tzedek o Mishpat, juicio. Compasión también, por supuesto, Gesed. Y imparcialidad. Hay que tener justicia, compasión y también ser imparcial. No favorecer al pobre por sobre el rico, ni al rico por sobre el pobre, ni a alguien por ser... O sea, igualdad ante la ley. Una cosa que hoy día está bastante, ¿cierto?, en cuestionamiento, porque hoy día generalmente el mundo está avanzando hacia otro lugar. El mundo está avanzando hacia privilegios, hacia minorías. Una manera de reparación, pero que está llevando también a que ante la ley sea algo, sea injusto finalmente. Uno tiene más privilegios sobre el otro, un caso es más grave que el otro por su condición. Bueno, la Torá nos dice obviamente que no podemos hacer acepción de personas ni podemos favorecer a uno por sobre el otro. Igualdad ante la ley. Hoy día el mundo está tendiendo peligrosamente hacia una desigualdad ante la ley para querer traer una igualdad social. Y bueno, ahí hay otro tema bastante grande quizá. No lo vamos a hablar ahora, pero es un tema que tampoco va acorde a la justicia en sí. Va más allá de la justicia. Al final, ¿hasta cuándo puede haber una reparación? ¿Hasta cuándo se puede favorecer a uno por sobre el otro? ¿No llega un momento donde ya eso tiene que ser algo equitativo? Bueno, todas esas cosas hoy día están allí. Pero en el judaísmo todos tenía que haber una imparcialidad. Entonces este Beit Din
está de acuerdo al principio de la Torá que dice Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. Perseguirás la justicia de Hashem, de Dios, y no la justicia de Babilonia o del mundo. En otras palabras, persigue la justicia de Dios. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Finalmente, porque desobedecimos la Torá, porque nos contaminamos con la idolatría. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No podemos permitir que nuevamente las personas se vayan por ese camino. Por eso tenemos que enderezar la justicia, hacer la rectitud. Importante. Entonces, esta institución realmente muy, muy importante en este sentido. ¿Ya? Este Beit Din se mantendría hasta más adelante. De hecho, se mantendría, yo creo, hasta este tiempo. Siempre hay, en algunas comunidades sigue existiendo todo esto, porque es una excelente manera, ¿cierto?, de tratar ciertos problemas internos judíos, ¿cierto? Más allá de la ley natural de cada país. Así que esta institución, que Yeshua también habla de ella en parte, cuando hayan 2 o 3 en mi nombre, ¿no? En mi autoridad, en mi enseñanza, en mi manera de hacer justicia, pues sigan eso. Eso yo voy a hacer realmente. El dictamen de este Beit Din por Yeshua es también validado. Cuando haya un conflicto, recurramos a ancianos. Cuando hay un conflicto, recurramos a otros que saben. Recurramos a alguien para que intermedie y pueda decirnos qué es lo justo. Porque ¿qué es lo importante? Que cada cual persiga la justicia. No que cada cual gane lo que quiere ganar. No, que haya justicia. Para eso tenemos que recurrir a algo como esto. La segunda institución, vamos a hablar solamente de esas 3 y culminamos. Es el Beit Midrash. Beit Midrash, que son las escuelas. ¿Qué eran las Beit Midrash? Eran escuelas para niños, pero también eran escuelas para adultos. ¿Ya? Ahora, el Beit Midrash, más que ser un edificio, el Beit Midrash se convirtió en un sistema de estudio. Es un sistema de estudio, una manera de empezar a estudiar la Torá, las escrituras, más allá de un edificio. Hacer un Beit Midrash significa ponerse a estudiar. No ir a un lugar netamente a estudiar, sino ponerse a estudiar. Hacer escuela. Hacer escuela en la Torá. Y en esta época es donde se transforma la Torá en un documento, de ser un documento solamente quizás ritual en el aspecto del sacerdocio, todo era un ritual, a lo mejor a un aspecto judicial. Por otro lado, empezó a trazarse y a secuenciarse y a dividirse y a estudiarse por partes. De aquí viene también, por supuesto, el estudio de las parashot o las sidrot, que así también se le llama sidra. De hecho, antes que el nombre parashá viene el nombre sidra. Una pequeña porción en el hebreo se le llamaba sidra. Y empieza a estudiarse la Torá de parte, analizarse, discutirse, una parte por qué dice esto, por qué aquí, allá, y empieza a florecer el conocimiento. Tuvieron que ser expulsados, por así decirlo, de su tierra para que empezaran a tomarse en serio la Torá. Esto les ayudó en medio de las grandes crisis. Los que pueden levantarse de ellas aprenden grandes lecciones. Y esta fue parte de la historia de Israel. Y ahí empezó el estudio secuencial y profundo de la Torá. Nunca habían existido en Israel. No hay rastro de que la Torá se haya estudiado de esta manera desde que empezó a hacerse en Babilonia. Por lo tanto, los judíos en Babilonia lograron un gran avance en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y de hecho, fue en Babilonia donde se dice que se logró escribir toda la Torá, finalmente, de las tradiciones orales, que muchas de las tradiciones que vemos escritas en la Torá, en la escritura, vienen algunas tradiciones de la Casa del Norte, otras de las Casas del Sur. Están ahí los relatos de uno o de otro, porque se puede rastrear más hacia atrás, pero en Babilonia es donde llegan a escribirse, en texto, en sí mismas. Así que ahí empieza la interpretación y aplicación de la Torá, pero ojo,
Se estudiaba la Torá para que se pudiera aplicar para todos, no para una minoría ni para un grupo pequeño, para todos. La manera en que se estudiaba la Torá era para que fuera aplicable para todo el mundo. No hacer excepciones, no hacer esto aquí o esto allá, no. La Torá la estudiamos, vemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, términos generales para que todo el mundo sepa cómo conducirse bajo los lineamientos de la escritura, de la Torá. Entonces la interpretación que empiezan a hacer no es que yo interpreto esto, entonces eso significa el texto. No. Yo interpreto esto, este interpreta algo contrario. Vemos entonces quién tiene razón. Empezamos, ¿cierto?, a traer versículos. La Torá dice tal cosa, dice tal otra cosa. Bueno, pero a lo mejor esto se contrapone con esto. Hay una discusión. ¿Y cuál es la conclusión? No que gane uno la discusión, sino que gane la justicia y que gane la aplicación que sirva para todas las personas. Entonces empezó a estudiarse la Torá. Cada mandamiento se empezó a estudiar. No vamos a hablar tanto de todo ese proceso, por lo menos hoy, pero empezó a estudiarse en profundidad cada cosa para que se aplique para todas las personas y no hacer excepciones. Ah, no, pero es que yo aquí, yo allá. No, esto se aplica para todos. Ley pareja, por así decirlo. La Torá tiene que aplicarse de alguna u otra manera para todo el mundo. Y ahí empieza la halajá y a construirse todo el tema de la interpretación para toda la comunidad, que lo vuelvo a recalcar, porque las interpretaciones individuales pueden servirle a uno a lo mejor para la vida espiritual, si uno entiende algo o entiende que le fue revelado algo, pero la Torá se interpreta para que sea aplicable para todos. No le podemos aplicar a alguien algo caprichoso de la escritura. Tenemos que aplicarle lo mismo que a todo el mundo. Se le puede aplicar y entender todos los niveles. Porque si no, esto es cada uno con su interpretación y vive como quiera nomás. Entonces ellos se preocuparon mucho de esto. Y lo último que vamos a ver, las nuevas instituciones. Con esto terminamos. La Beit Tefilá, Beit Tefilá o la Beit Knesset, la sinagoga o las casas de oraciones. ¿Qué fueron las sinagogas ante la ausencia del templo? ¿Qué es lo que nos va a recordar el templo? Un pequeño santuario. Como está escrito, que él levantaría pequeños santuarios, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que ocurrió finalmente. ¿Qué es lo que se buscó en la sinagoga? Seguir el ritmo del templo, tanto como fuera posible, sin ofrendas. No había ofrenda. Bueno, trato de seguir el ritmo de las ofrendas, las oraciones que habían. Entonces, los sacerdotes no podían ahora ofrecer ofrendas. Bueno, pónganse a orar entonces. Empiecen a recitar los salmos que se recitaban en ese momento. Empiecen a hacerlo, todo ese proceso. Y poco a poco, la importancia que tenía el sacerdocio empezó a rivalizar, porque terminó un poco en esto, con la influencia de los rabinos o los que se dedicaban al estudio, que luego serían los fariseos. Los perushim, los fariseos, son los que justamente se dedicaron al estudio, levantaron la sinagoga e hicieron todo esto que hablamos de las instituciones. Fueron los fariseos. Las sinagogas son instituciones fariseas. Yeshua iba a una sinagoga. Él respetó la institución farisea porque logró lo que hemos hablado. Sacar o resguardar al judío de la diáspora, mantenerlo en la Torá. Por lo tanto, tiene un buen objetivo, un buen propósito. Entonces, los sacerdotes que ya no podían orar, bueno, ahora habían personas dedicadas al estudio que también se dedicaban a la oración. Entonces empezaron a tener influencia también en la gente, en las oraciones, en dirigir a los demás, en liderazgo. Y empezaron a ser cada vez más fuertes, incluso como los mismos sacerdotes. Ya, aunque obviamente sacerdotes también hacían esto. Pero bueno, los estudiosos también fueron ganando terreno. La estructura de las bendiciones comunes, que se mantiene hasta el día de hoy, es hacer las bendiciones matutinas, ¿cierto? Las Birkot Shahar, que se llaman, bendiciones matutinas, los himnos de los salmos, Pesukei de Zimra, los himnos de los Teilim, de los salmos, ¿cierto? De la Biblia. Se recitaban también el Barjú, el Shema, como lo hacemos nosotros, la Amidá, y esos salmos que dependían de los días, ¿cierto? Cuáles se recitaban. Así que esa estructura se mantuvo desde esa época hasta hoy, imagínense.
fue profundizando, pero el legado nuestro lo traemos desde esta fecha, que no aparece en nuestra Biblia, pero es muy importante conocer este periodo. El fin de estas casas de oración era tratar de cumplir el máximo de mitzvot o mandamientos pese a no haber templo. No era un reemplazo, ¿cierto? No es reemplazar el templo. La sinagoga no reemplazó el templo, pero sí fue un lugar donde pudieron refugiarse ante la ausencia del templo. Un refugio. Entonces nosotros vemos en la arqueología cómo se han descubierto algunas sinagogas antiguas, en Nazaret por ejemplo, y tenían figuras como una menorá, cuando la menorá siempre fue algo propio del templo. Pero igual tenían por ejemplo, una donde se ponían los rollos y tenían una menorá. O también se han encontrado arcas, como réplicas del arca en otros lugares. Entonces, de a poquito, todo eso de tratar de imitar lo que se hacía ahí empezó a llenar también estas casas de oraciones. Así que ahí fueron evolucionando también. Y la intención era mostrar, obviamente la intención era mostrar que Israel falló. Los judíos fallaron, pecaron, no guardaron el año del Shemitah, ni los jubileos. Caímos en pecado, nos apartamos de él, nos acercamos a la idolatría, no hicimos lo bueno, hemos aprendido, ahora no lo volveremos a hacer. Tenemos la intención de volver a cumplir todo. Queremos cumplir tu Torah, tu palabra. Y la sinagoga se transformó en el corazón del pueblo judío de una u otra manera a través de los tiempos para mantener la intención. Yo estoy aquí porque quiero cumplir tu palabra. Danos una porción en tu Torah. Permítenos estar en esto. Anhelo que esto sea restituido hasta el día de hoy. Tenemos mucho que entender y comprender y aprender, ¿cierto? De nuestros estos antepasados del judaísmo, los primeros fariseos, por así llamarlos, hombres de la gran asamblea, que entre ellos podemos contar como Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías, Jeremías, los profetas de esa época, Mardoqueo, se suelen decir que eran parte de esos hombres de la gran asamblea que pudieron hacer todo esto. Así que, ¿cuál es la manifestación de que hoy estemos aquí también? Que deseamos que queremos cumplir tu palabra. No estamos en Israel, no hay templo, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero queremos cumplir tu palabra. Queremos acercarnos a ella, queremos acercarnos a tu servicio, así como tú lo instituiste, y así como sabemos que habrá una restauración. Anhelamos esa restauración, por eso nos mantenemos fieles en todo este servicio. Y ese es el gran mensaje también, y el pueblo, después de todo ese gran golpe duro, aprendió esto. Y en cada país donde va el judío, levanta una comunidad judía. ¿Qué es lo que primero levanta? Un Beit Midrash. Lo primero que se hace una comunidad judía, un Beit Midrash. O a veces se le llama un shul, que es como una pequeña casa de estudio que sirve también para orar. Hacemos primero lugares donde haya estudios, donde le enseñamos a los niños, a los adultos también, que estudien la escritura, la Torá. Después hacemos Beit Din, ¿cierto? Conformamos gente que pueda dirigir, que sepa qué cosa comer, qué no, que sepa dar una alajá, qué es kosher y todo ese tipo de cosas. Para ellos que es muy importante. Y después sinagoga. Y levantamos y hace florecer toda la vida comunitaria. Y esto es lo que pasa en todos los países. Bueno, a veces la sinagoga termina haciendo todo eso, obviamente. Pero toda esa institución es lo que ha mantenido hasta el día de hoy la Torá, y que gracias a ellos nos llegó a nosotros la Torá con toda una carga de interpretación, de profundidad, de líneas de pensamiento, y de que podamos conocer más a Dios y las relaciones de la Escritura a través también de estas personas que se dedicaron a ella. Así que bueno, hasta aquí lo dejo yo por este día. Espero que haya sido interesante ver este periodo intertestamentario, qué es lo que pasó brevemente, la destrucción de Jerusalén. Vino, ¿cierto?, la venida a Babilonia, la construcción de estas instituciones y cómo el pueblo de Israel logró sobrevivir a toda esa adversidad. ¿Cómo lo hizo? Estudiando. Y si no hay cosa mejor que estudiar, realmente.
Si alguien quiere realmente salir adelante, aprender más, salir de la ignorancia, que estudie. Realmente, alguien quiere hacer algo más allá, tiene que estudiar. Hoy día el paradigma a veces se cambia, se dice, no, que no es necesario estudiar tanto. Así hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que tener base. El gran problema es cuando otro sabe más que uno y empiezo a abusar de esa autoridad porque sabe más que uno. Por eso hay que estudiar. En la misma escritura, la misma Biblia hay que estudiarla, porque si no viene otro maestro, otra persona que nos quiera embaucar o engañar, y porque sabe más, vamos a decir sí, amén. No, el estudio es importante. Para todos, uniforme, no solo estudian los rabinos, estudian todos. Todos tenemos que estudiar y prepararnos, no solo los maestros. Shaul decía, yo, es que espero de ustedes, por mí, yo esperaría que todos ya fueran maestros, dice en un momento. Todos ya que hubiesen entrado, aprendido, y ya todos fueran maestros, pudieran trazar bien la palabra, la escritura. Quiere que aprendamos, estudiemos y nos dediquemos. Dios también quiere eso, para que podamos aplicar correctamente la palabra de la verdad. Así que bueno, hermano, yo voy a dejar hasta acá el comentario, voy a detener también aquí la grabación a ver si hay alguna consulta antes de que hagamos nuestro ser de Abdalá. Así que yo me despido también para la grabación. Estemos bien todos, una buena semana, una Shavuot. Bendiciones a todos.